Mi madrastra llegó al almacén de mi madre un martes por la mañana en marzo con un par de cizallas industriales de 90 centímetros. No sabía nada de las 4 cámaras. No sabía nada de la alarma silenciosa. Y definitivamente no sabía que yo estaba sentada dentro de la comisaría de Rouenoa cuando la empresa de seguridad me llamó al teléfono. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte al principio, porque la mujer de las cizallas no tenía ni idea de lo que estaba a punto de encontrarse. Me llamo Joyce Somerville. Tengo 31 años, vivo en Roanoke, Virginia, y trabajo como coordinadora de facturación en una clínica de fisioterapia en la calle Franklin. Mi vida no tiene nada de glamurosa. Proceso reclamaciones de seguros, como en mi escritorio casi todos los días, y mi mayor emoción un viernes por la noche es descubrir un nuevo podcast de crimen real. Pero hace 19 meses murió mi madre, y todo lo que pasó después se convirtió en una historia que todavía no puedo creer que realmente viví. Mi madre, Patrice Somerville, pasó 18 años restaurando y vendiendo muebles vintage de mediados del siglo XX. Tenía un almacén de 220 metros cuadrados en un polígono industrial cerca de la calle Williamson. Su taller, su depósito, su santuario. La mayoría de la gente en nuestro círculo pensaba que Patrice tenía un pasatiempo simpático con los muebles. Lo que nadie sabía era que, a lo largo de 18 años, había construido una colección personal de piezas restauradas, las que amaba demasiado como para vender, valorada en más de lo que vale la casa de mucha gente. Pero yo tampoco lo sabía todavía. No entonces. A Patrice le diagnosticaron cáncer de páncreas un miércoles de marzo. En agosto ya no estaba. 5 meses. Eso fue todo. 5 meses entre encontramos algo en el escáner y yo de pie en un cementerio con un vestido negro que compré la noche anterior en una tienda del centro comercial Tanglewood porque no tenía nada apropiado para enterrar a mi madre a los 56 años. Mi padre, Dale Somerville, quedó destrozado. Y cuando digo destrozado, lo digo en serio. Él y mi madre llevaban casados 34 años. Pero lo que hay que entender sobre mis padres es esto. Mi madre era el motor. Ella pagaba todas las facturas, programaba cada cita, gestionaba cada cuenta, tomaba cada decisión, desde qué marca de café comprar hasta cuándo refinanciar la hipoteca. El papel de mi padre en ese matrimonio era aparecer, cargar cosas pesadas y estar de acuerdo. La quería, nunca lo dudé. Pero Dale Somerville sin Patrice Somerville era como una cometa a la que le cortan el hilo. Simplemente flotaba, chocando contra las cosas, sin saber en qué dirección estaba abajo. 7 meses después del funeral, ese marzo siguiente, mi padre me dijo que había conocido a alguien en su grupo de apoyo al duelo. Una mujer llamada Vanessa Oakes. Dijo que era cálida, que sabía escuchar, que entendía lo que era perder a alguien. Le pregunté a qué se dedicaba. Me dijo que era estilista de interiores freelance. Tengo que ser honesta. Nunca había escuchado esas 3 palabras juntas en ese orden, y todavía no estoy del todo segura de lo que significan. Hasta donde pude entender, significaba que Vanessa podía reorganizarte los cojines decorativos y cobrarte $400 por ello. 4 meses de noviazgo. Boda civil en julio. Desde el funeral de mi madre hasta el segundo matrimonio de mi padre. 11 meses. Yo no había sido capaz ni de vaciar el cajón de la mesilla de noche de mi madre en 11 meses, y mi padre ya tenía una esposa nueva. A las 3 semanas de mudarse a nuestra casa familiar, Vanessa empezó lo que ella llamaba hacer que la casa se sintiera suya. La caja de recetas de mi madre, la que llevaba 20 años en la encimera de la cocina, la que tenía la ficha escrita a mano del bizcocho de limón que hacía cada Semana Santa, donada a una tienda de segunda mano. La colcha hecha a mano por mi abuela para el cuarto de invitados, donada. Los guantes de jardinería de mi madre, los que seguían junto a la puerta trasera con pequeñas manchas de tierra seca en las yemas de los dedos, a la basura. Un sábado por la mañana fui a hablar con mi padre. Me senté en la mesa de la cocina, la misma en la que había hecho los deberes durante 12 años, e intenté mantener la calma. Le dije, papá, está tirando las cosas de mamá. Él miró su café y me dijo que estaba siendo complicada. Que necesitaba dejar que Vanessa se instalara. Que mi madre querría que él siguiera adelante. Me quedé mirándolo. Detrás de su cabeza, en la repisa del salón,
cada fotografía familiar había desaparecido. En su lugar, retratos enmarcados de Vanessa. 5. Con poses distintas, conjuntos distintos y la misma sonrisa ladeada. Uno de ellos, y no me lo estoy inventando, mostraba a Vanessa con un sombrero de ala ancha delante de un atardecer de fondo falso, como si hubiera entrado en un fotomatón de centro comercial, pagado $12 y decidido que el resultado merecía ocupar el mismo estante donde antes estaba mi foto de graduación del instituto. Me fui a casa esa noche con una caja pequeña de cosas de mi madre que había conseguido rescatar. Un joyero, unas cartas antiguas, una acuarela que ella había pintado de los Blue Ridge en otoño. Las guardé en mi armario y me senté un rato en el suelo de mi habitación. No era solo que Vanessa estuviera borrando a mi madre de la casa. Era que mi padre le estaba sujetando la puerta y pasándole las bolsas de basura. Y eso era solo la decoración. Porque Vanessa Hughes no estaba interesada únicamente en los cojines y en las fotos glamurosas. Estaba a punto de empezar a revisar las cuentas bancarias. Y entonces descubrió el almacén. Antes de continuar, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahí. Lo veo todo. Gracias por tu apoyo. Todo empezó en septiembre, unos 2 meses después de la boda. Vanessa se había tomado la libertad de organizar el archivador de mi padre. Dijo que el papeleo era un desastre, lo cual, siendo honesta, era verdad. La idea de archivar que tenía mi padre era meter todo en un cajón y esperar no tener que encontrarlo nunca más. Pero enterrado en una carpeta manila etiquetada como propiedad del hogar, Vanessa encontró lo que en realidad estaba buscando, aunque todavía no lo supiera. Era un aviso antiguo del impuesto sobre bienes inmuebles de un almacén en la calle Williamson. 3 años sin actualizar. Todavía a nombre de mi madre. Lo que Vanessa no sabía, lo que nadie le había contado, era que mi madre ya había transferido la escritura de ese almacén a mi nombre antes de morir. Legalmente, esa propiedad era mía. No tenía nada que ver con Dale, nada que ver con su nueva esposa, y absolutamente nada que ver con los planes que Vanessa Hughes estuviera tramando. Pero Vanessa no sabía nada de eso. Solo veía una dirección, una propiedad y el nombre de mi madre muerta. Y con eso le bastó. Empezó con preguntas en una cena del domingo. Casual, ligera, como si estuviera haciendo conversación entre bocado y bocado del asado demasiado hecho que servía cada semana. Me preguntó si mi madre tenía un pequeño espacio de almacenamiento en algún sitio. Dijo que deberíamos revisarlo juntas. Que probablemente estarían lleno de trastos viejos, ¿verdad? La miré desde el otro lado de la mesa y le dije que era una propiedad a mi nombre y que no había nada que revisar. Y volví a mi asado seco. ¿Conoces esa sensación cuando casi puedes escuchar a alguien recalculando detrás de sus ojos? Esa fue la expresión de Vanessa. Dejó de preguntarme directamente después de eso. Demasiado lista para eso. En cambio, trabajó a través de Dale. Mi padre me llamó la semana siguiente. Su voz tenía ese tono cuidadoso y ensayado de alguien a quien han aleccionado sobre qué decir. Me dijo que éramos familia, que la familia compartía las cosas, y que mi madre hubiera querido que todos fuéramos abiertos los unos con los otros. Casi me reí. Mi madre, la mujer que ordenaba las especias alfabéticamente, etiquetaba cada tupper con la fecha y el contenido con rotulador permanente, y una vez me hizo conducir 11 minutos de vuelta a la biblioteca municipal de Roanoke para devolver un libro con un día de retraso porque la multa era de 11 céntimos. Y eso era lo principal, alegría. Esa mujer hubiera querido que Vanessa Hughes rebuscara en su taller. Claro. Por supuesto. Mientras tanto, el dinero estaba desapareciendo. No podía ver los extractos bancarios de mi padre, pero no lo necesitaba. Lo veía en su cara. Cada vez que lo visitaba lo encontraba más delgado, más cansado, más gris. La casa se iba llenando de cosas. Un salón nuevo de $4.800 que sustituyó las piezas de mediados de siglo cuidadosamente restauradas por mi madre. Un armario lleno de ropa con las etiquetas todavía puestas. 3 o 4 cajas de envío en el porche cada vez que pasaba por allí. Y entonces encontré un extracto de tarjeta de crédito en el cubo de reciclaje durante una visita. Un cargo de $6.200 a un resort en Cabo San Lucas,
registrado como retiro de bienestar. Mi padre, el hombre que pensaba que vacaciones era conducir hasta Myrtle Beach y comer en el mismo buffet de marisco 3 días seguidos, aparentemente había financiado un viaje de lujo a México. O más bien, Vanessa lo había financiado con su dinero. Mi padre tenía $142,000 en un plan de jubilación que había construido a lo largo de 31 años repartiendo correo para el servicio postal de los Estados Unidos. 31 años levantándose a las 5 de la mañana, conduciendo las mismas rutas bajo la lluvia y el calor de julio, ahorrando dinero en cada nómina. Esa cuenta era toda su jubilación. Y yo podía sentir cómo se iba encogiendo como un charco en agosto. Empecé a sacar cosas discretamente. Una bolsa de tela aquí, una caja en el maletero del coche allá. Cada vez que visitaba a Vanessa estaba fuera haciéndose las uñas o en su almuerzo de networking semanal, lo que fuera que eso significara, sacaba algo. El broche de oro de la abuela y el collar de perlas, que valían unos $4,200. La cubertería de plata maciza que llevaba 60 años en la familia Somerville. Las acuarelas originales de mi madre. 3 generaciones de álbumes familiares de fotos. Todo lo llevé al almacén y lo guardé bajo llave. Si Vanessa iba a borrar a mi madre de la casa, no iba a llevarse las cosas que realmente importaban. Entonces Vanessa se presentó en mi apartamento un sábado por la mañana. Sin llamar, sin mensaje. Solo un golpe en la puerta a las 9:15. Dijo que estaba por el barrio y quería saludar. Mientras yo estaba en la cocina preparando café, me giré y la pillé con el cajón de los trastos abierto, revolviendo su contenido tranquilamente. Estaba buscando la llave del almacén. Yo lo sabía. Ella sabía que yo lo sabía. Ninguna de las dos dijo ni una sola palabra al respecto. Le serví una taza de café y se fue 20 minutos después sin nada más que una sonrisa. Pero Vanessa no había terminado. Fue a la oficina de administración del polígono industrial de la calle Williamson, entró, se presentó como hija de la propietaria de la nave y pidió que le hicieran una llave duplicada. El responsable de la oficina revisó el expediente y encontró las instrucciones que yo había dejado meses atrás cuando me hice cargo de la escritura. El acceso a la unidad requería presencia personal con documento de identidad oficial con foto. Sin excepciones, sin autorizaciones telefónicas, sin terceros. A Vanessa la despacharon. Y porque es Vanessa, no montó ninguna escena. Simplemente le sonrió y salió. Pero sé que archivó ese rechazo en la parte de su cerebro que guardaba registro de las puertas que no se abrían para ella. Mi padre canceló nuestra tradición familiar de Acción de Gracias ese noviembre. 22 años yendo al mismo restaurante, sentándonos en el mismo reservado del rincón, pidiendo los mismos platos. Vanessa organizó la celebración en casa. No estaba invitada a menos que accediera a cooperar con lo del almacén. Pasé ese día de Acción de Gracias en mi sofá comiendo pad thai del restaurante de la avenida Brambleton y viendo un documental de 3 partes sobre estafadores. La ironía no se me escapó. El pad thai, sin embargo, estaba excepcional. Esa misma semana me senté delante del portátil e hice una búsqueda de antecedentes de Vanessa Oakes. Los registros públicos mostraban un historial de cambios de nombre, de Vanessa Oakes a Vanessa Crowell, y de vuelta a Vanessa Oakes. Se había casado antes, con un hombre llamado Dennis Crowell en Flagstaff, Arizona. Era un conductor de autobús escolar jubilado, 15 años mayor que ella, viudo. Estuvieron casados 2 años. Y cuando Vanessa terminó con Dennis Crowell, desapareció, dejando atrás $89,000 en ahorros desaparecidos, una segunda hipoteca que él nunca autorizó y 3 tarjetas de crédito abiertas a su nombre sin su conocimiento. Dennis intentó presentar cargos, pero para cuando descubrió lo que había pasado, Vanessa se había esfumado y el rastro documental era demasiado enredado. Me quedé sentada en la mesa de la cocina mirando la pantalla. Viudo. Mayor. Solo. Arruinado económicamente. Mujer que desaparece sin dejar rastro. Estaba viendo el futuro de mi padre, y en ese momento sonó el teléfono. Era la tía Bev, la hermana mayor de mi madre, el último familiar en el que creía poder confiar. Me dijo que estaba exagerando. Que mi padre merecía ser feliz después de todo lo que había pasado. Que tenía que dejarlo estar y dejar de complicar las cosas más de lo necesario.
Colgué y me quedé sentada en el coche en el aparcamiento de la clínica durante 20 minutos antes de poder obligarme a volver a entrar. Estaba enfadada. Estaba agotada. Y empezaba a sentirme completamente sola. Pero entonces, una noche fría de diciembre, fui al almacén y abrí una caja que no había tocado desde que murió mi madre. Lo que encontré dentro lo cambió todo. Y cuando digo todo, lo digo en serio. Era un martes de diciembre, una de esas noches de Rouen Oak en que el frío se cuela dentro del abrigo por mucho que te lo abroches. Fui al almacén hacia las 7:30, solo para organizar las cosas familiares que había ido guardando allí. Quizás despejar la cabeza. No había pasado tiempo de verdad en ese espacio desde que murió mi madre. En el momento en que abrí la puerta y entré, el olor me golpeó, aceite de limón y madera vieja, y algo más que no supe nombrar. Algo que era simplemente ella. Como entrar en la mente de mi madre. El almacén estaba lleno. Filas de muebles restaurados se extendían a lo largo del espacio. Aparadores, cómodas, conjuntos de comedor, todo en perfecto estado. Cada pieza colocada exactamente como Patrice la habría querido. Mi madre trataba sus muebles como otros tratan el arte. Cada pieza tenía una historia. Cada superficie había sido lijada, teñida y barnizada por sus manos. Estar en ese espacio era como visitar a alguien que todavía no se había ido del todo. En el rincón trasero, detrás de un precioso aparador de teca, encontré una caja de cartón. Escrito en el lateral, con la letra precisa y cuidadosa de mi madre, Patrice personal. Estaba sellada con cinta de embalar. Casi no la abrí. Me senté en el suelo de cemento junto a ella durante unos 10 minutos, solo mirando su letra. Luego arranqué la cinta. Dentro había 3 diarios encuadernados en cuero, del tipo con la goma elástica que los mantiene cerrados. Cubrían sus últimos 6 meses. Y debajo de los diarios, un sobre blanco y liso, sellado, con 5 palabras escritas en el anverso con bolígrafo azul. Para Joy. Ábrelo cuando lo necesites. Abrí la carta allí mismo, en el suelo. 3 páginas escritas a mano, con fecha 3 semanas antes de su muerte. Mi madre escribió que durante sus últimos meses, mientras pasaba por la quimioterapia, perdía peso, apenas tenía fuerzas para llegar a la cocina algunos días. Notó que mi padre se comportaba de manera diferente. Cogía llamadas en el jardín. Salía fuera a enviar mensajes. De repente tenía recados que hacer cuando ella necesitaba que la llevaran al tratamiento. Dijo que no quería pensar lo que estaba pensando. Que se decía a sí misma que quizás él solo estaba intentando sobrellevarlo como podía. Que quizás necesitaba espacio. Quería creer lo mejor. Luego, una tarde, mientras Dale estaba en la ducha, revisó la factura del teléfono en internet. Encontró un número que aparecía una y otra vez. 3, 4 llamadas al día, a veces más. Durante semanas. Anotó el número e hizo una búsqueda inversa. El nombre que apareció, Vanessa Oakes. Mi madre, una mujer moribunda de cáncer que apenas podía retener la comida, se sentó en su escritorio e investigó a la mujer que estaba llamando a su marido. No encontró la historia completa sobre Flagstaff ni sobre Dennis Crowell, pero encontró suficiente. Encontró a una mujer que se anunciaba como estilista de interiores freelance sin clientes verificables, sin registro mercantil y con una presencia en redes sociales compuesta casi en su totalidad de fotos en restaurantes y resorts caros. Mi madre unió los puntos y comprendió. Vanessa Oakes no era ninguna desconocida que fuera a encontrarse con Dale en un grupo de duelo por casualidad meses después. Ya estaba rondando. Ya estaba esperando. Y aquí está la parte que me partió el corazón. Mi madre no confrontó a Dale. No por miedo. No por debilidad. Escribió, y no lo olvidaré mientras viva, que le quedaban quizás 4 meses de energía y tenía que elegir cómo gastarlos. Podía gastarlo luchando una batalla que iba a perder de todas formas, o podía gastarlo protegiéndome a mí. Me eligió a mí. Escribió que conocía a mi padre. Que lo había conocido durante 34 años. Que no era mala persona. Que siempre había sido blando. Que sin ella se aferraría a la primera persona que le dijera qué hacer, y que no sería capaz de distinguir entre el amor y ser utilizado. Que no podía protegerle de sí mismo,
pero si podía protegerme a mí. Así que eso fue lo que hizo. Durante esos meses finales, mientras todos creían que simplemente estaba descansando y luchando contra el cáncer, Patrice estaba moviendo silenciosamente sus piezas más valiosas al almacén, reuniéndose con un abogado de sucesiones, transfiriendo la escritura a mi nombre, actualizando su testamento con una cláusula a prueba de todo, y dejando instrucciones en el banco y en la administración del polígono industrial de que nadie, absolutamente nadie, podía acceder a la unidad sin mi presencia personal y mi identificación. La carta terminaba así: todo lo que construí en ese almacén, 18 años de mi vida, es tuyo, Joy. No dejes que nadie te lo quite. Ni Vanessa. Ni tu padre. Nadie. Yo no pude luchar por mí misma, pero me aseguré de que tú pudieras luchar por las dos. Me senté en ese suelo de cemento y lloré hasta que me dolieron las costillas. Luego abrí los diarios. Mi madre lo documentó todo con la misma precisión que usaba para el inventario de sus muebles: fechas, horas, observaciones. Y entremezcladas con las entradas más serias había momentos tan absolutamente típicos de Patrice que me hicieron reír entre lágrimas. Una entrada describía cómo movió una cómoda restaurada de Hans Wegner, tasada en $14.500, del comedor al almacén. Contrató a alguien que la ayudara. Tardaron 3 horas. Cuando mi padre llegó a casa esa tarde y miró el espacio vacío donde había estado una cómoda danesa de casi 2,5 metros, dijo: ¿Has movido lo de la cochera? Llevaba 11 años en el comedor. La entrada del diario de mi madre simplemente decía: 11 años, dale. 11. También encontré su inventario del almacén, manuscrito, detallado, meticuloso. Cada pieza catalogada con descripción, fecha de restauración y valor estimado de mercado actual. Conté 47 piezas importantes. Sumé las cifras 3 veces porque no me creía a las 2 primeras. Valor total tasado de la colección de muebles: $387.000. No eran artículos que se hubiera olvidado de vender. Era su colección personal. Lo mejor de lo mejor. Piezas que había restaurado a lo largo de 18 años y elegido conservar porque eran demasiado hermosas o demasiado raras para dejarlas ir. Y con las herencias familiares que yo había ido sacando de la casa, las joyas de la abuela, la plata, los cuadros, los álbumes de fotos, el valor total dentro de ese almacén superaba los $427.000. Esa misma noche confirmé los registros telefónicos. Comparé el número que mi madre había anotado con el número que figuraba como Vanessa en los contactos del teléfono de mi padre. El mismo número. Comprobé las fechas en el diario de Patrice con la cronología. La primera llamada de Vanessa a Dale se produjo apenas 2 semanas después de que el diagnóstico de mi madre se hiciera conocido en el círculo de antigüedades de Roanoke. Vanessa no se había tropezado con mi padre en un grupo de duelo por casualidad. Primero había sabido de los muebles de Patrice. Encontró a Dale a través de su página pública de Facebook, donde había estado publicando sobre la enfermedad de mi madre. Ella empezó con mensajes de condolencia, luego llamadas telefónicas, luego el encuentro preparado en el grupo de duelo 7 meses después para que pareciera natural. Vanessa Oakes no era una cazafortunas oportunista. Era una depredadora profesional con un método de trabajo repetido. Y mi padre era su segunda víctima. Me quedé sentada en el coche en el aparcamiento del almacén a las 11 de la noche, con el motor en marcha y la calefacción a tope, pensando en ir directamente a casa de mi padre y echarle esos registros telefónicos a la cara. Lo deseaba. Dios que lo deseaba. Pero me contuve. Porque conocía a Dale. Si le mostraba las pruebas, haría lo que Dale hace siempre. Iría directo a Vanessa, confundido y angustiado, y le pediría que se explicara. Y Vanessa haría lo que Vanessa hace siempre. Lloraría, lo negaría todo, construiría una historia, y luego empezaría a destruir evidencias. Incluso podría desaparecer, como en Flagstaff, como hizo con Dennis Crowell. Y yo me quedaría sin nada. Sin pruebas, sin caso, sin justicia. Esos registros eran evidencia, no munición para una discusión que nunca podría ganar con mi padre. Enseñárselo a Dale significaba avisar a Vanessa. Avisar a Vanessa significaba perder todo lo que mi madre había construido para protegerme. Me fui a casa.
Guardé la carta en mi caja de seguridad ignífuga. Me senté en mi cama a oscuras durante un buen rato. Mi madre no había podido luchar, pero me había dejado todo lo que necesitaba para luchar por ella. Ahora solo tenía que ser más lista que Vanessa Oakes. Y, sinceramente, confiaba en mis posibilidades. Porque Vanessa creía que yo era solo una chica tranquila que procesaba reclamaciones de seguros y comía en su escritorio. No tenía ni idea de quién me había criado. Enero. Las fiestas habían terminado. El tiempo en Roanoke estaba haciendo esa cosa que hace en invierno, sin poder decidir entre lluvia helada y simple miseria. Y yo había terminado de estar triste. Había terminado de estar enfadada. Había terminado de quedarme sentada en aparcamientos llorando en el coche. Era hora de tender una trampa. Me cogí 2 días libres en el trabajo, le dije a mi jefa que tenía que resolver unos asuntos de la herencia, lo cual técnicamente no era mentira, y fui al almacén con una lista que había escrito en un bloc de notas amarillo la noche anterior. 12 puntos, numerados en orden. Mi madre hubiera estado orgullosa. El primer paso fue la seguridad. Compré 4 cámaras de 4 kilopíxeles con visión nocturna y copia de seguridad en la nube en una tienda de material tecnológico. 2 fueron sobre la entrada principal, una en la puerta lateral, una con ángulo panorámico cubriendo el área del aparcamiento. Instalé 2 focos activados por movimiento que podían iluminar esa zona de carga como un estadio de fútbol. Luego cambié el candado estándar por uno comercial del tipo que usan en contenedores de transporte industrial, el tipo que no se abre sin la llave o un acto de Dios. Y porque soy hija de mi madre, añadí un segundo candado en un pasador de acero reforzado. 2 candados, 2 llaves separadas, ambas en mi poder y en ningún otro sitio. Por último, contraté una empresa de seguridad con monitorización 24 horas con sede aquí en Roanoke. Me asignaron a un monitor principal llamado Terren, un tipo tranquilo y profesional que sonaba como la clase de persona que uno querría que cogiera el teléfono en una emergencia. Me reuní con él en persona y le di instrucciones muy claras. Si alguien que no sea yo se acerca a esa unidad, me llamas de inmediato. Lo grabas todo. No confrontas ni interactúas. Observar e informar. Solo eso. El coste total de toda la instalación de seguridad. Alrededor de $1,150. Me eché hacia atrás y miré el resultado. El almacén de muebles de mi madre ahora tenía mejor protección que la mayoría de las joyerías del Valle de Roanoke. Solo le faltaba un foso y un puente levadizo. Patrice lo hubiera aprobado, y luego hubiera sugerido un tercer ángulo de cámara, porque era así como era. Mi madre siempre me decía algo, desde el primer verano que tuve un sueldo de verdad. Guarda 3 meses de gastos en una cuenta de ahorro que nadie más pueda tocar. No una cuenta conjunta. No una a la que tu pareja tenga acceso. No una conectada a nada. Solo tuya. Abrí una cuando tenía 26 años. Una cuenta de ahorro online, sin tarjeta de débito asociada, sin extractos enviados a mi apartamento. Ponía un poco cada mes y nunca la tocaba. Para cuando todo esto empezó, tenía $8,200 en esa cuenta. Y nadie en mi familia, ni mi padre, ni la tía Beb, ni desde luego Vanessa Oakes, sabía siquiera que existía. Ese dinero pagó cada cámara, cada candado y cada mes de monitorización. La mejor decisión financiera que tomé en mi vida. El segundo paso fue el rastro documental. Empecé a registrar cada acción de acoso de Vanessa con la misma precisión que mi madre usaba para catalogar sus muebles. Cada mensaje de texto de Vanessa exigiendo acceso al almacén. Joy, esto es un asunto de familia. Tenemos que hablar de la unidad de almacenamiento. Cada visita no anunciada a mi apartamento. Cada llamada de Dale que claramente tenía las palabras de Vanessa saliendo por su boca. Tu madrastra solo quiere ayudar a organizar las cosas. Cariño. Cada mensaje transmitido a través de la tía Beb. Hice capturas de pantalla de todo, imprimí cada mensaje de texto y correo electrónico, anoté la fecha y la hora de cada llamada y visita. Compré una carpeta de anillas con separadores y organicé todo cronológicamente. A lo largo de 6 semanas, de enero a mediados de febrero, documenté 34 incidentes distintos. Alrededor de 5 o 6 por semana. Mensajes de texto, llamadas, visitas,
Mensajes filtrados a través de la tía Beb. 34 veces en 42 días esta mujer o sus intermediarios intentaron conseguir que les diera acceso a una propiedad que legalmente me pertenecía. Llevé esa carpeta a la comisaría de Roanoke en la avenida Campbell y presenté una denuncia formal por acoso ante la sargento Elma Dorsey. Fue minuciosa, seria, e hizo buenas preguntas. Abrió un expediente y me dijo que siguiera documentando. El tercer paso fue profundizar más. Volví al caso de Dennis Crowell en Flagstaff. Encontré un artículo breve en el periódico local de Arizona sobre un conductor de autobús escolar jubilado que había quedado arruinado después de un matrimonio de 2 años. El artículo no nombraba a Vanessa directamente, pero la cronología coincidía a la perfección con los registros públicos del cambio de nombre. $89,000 desaparecidos. Una segunda hipoteca que él no autorizó. 3 tarjetas de crédito que él no abrió. Imprimí el artículo y lo añadí a la carpeta. Luego hice algo que me llevó unos 30 minutos mirando el teléfono antes de poder obligarme a marcar el número. Llamé a la línea no urgente de la policía de Flagstaff. Pregunté por el caso Crowell. Me dijeron que seguía abierto, pero inactivo. No habían tenido suficientes pruebas en su momento para construir una acusación. Les dije que quizás tenía información sobre una sospechosa que estaba mostrando el mismo patrón en Virginia. Hubo una pausa. Luego el agente me pidió que esperara mientras me pasaba con un detective. Estaban muy interesados. El cuarto paso fue asegurarme de que mi terreno legal era sólido. Concerté una consulta de 1 hora con un abogado inmobiliario. Me costó $275. Solo tenía una pregunta. ¿Este almacén es 100% de mi propiedad? Nadie más, ni mi padre, ni su esposa, ni nadie, ¿tiene ningún derecho legal sobre él? El abogado revisó la escritura, revisó el testamento de mi madre y confirmó: Joyce Somerville es la única propietaria. El testamento es impugnable. Cualquier entrada no autorizada constituye allanamiento con carácter penal. Cualquier intento de forzar la entrada con intención de llevarse propiedad ajena es tentativa de robo con fuerza, un delito de categoría 6 según la legislación de Virginia. Volví al almacén y coloqué un cartel plastificado en la puerta principal. Propiedad privada. Prohibida la entrada. Sistema de videovigilancia en funcionamiento. Monitorización 24 horas. El acceso no autorizado es un delito penal. El quinto paso fue el cebo. A finales de febrero llamé a la tía Beb un domingo por la tarde. Solo una charla informal. ¿Qué tal el tiempo? ¿Qué tal tu jardín? Lo de siempre. Y luego, casi como si fuera un comentario de pasada, mencioné que me iba a tomar toda la semana libre a partir del lunes, 10 de marzo. Iba a visitar a mi amiga del colegio, Shelby, en Charlottesville. Toda la semana, de lunes a viernes, volviendo el sábado 15. Le dije a Beb que el sitio de Shelby estaba en el campo, así que la cobertura del teléfono era irregular. Quizás me resultara difícil estar localizable. Sabía 3 cosas con total certeza. 1. La tía Beb se lo diría a Dale en las siguientes 24 horas. 2. Dale se lo mencionaría a Vanessa en cuestión de 1 hora. 3. Vanessa vería una ventana de oportunidad clara. Una semana entera con Joy a 2 horas de distancia, con mala cobertura y sin idea de lo que estaba pasando en el almacén. Sentí un pequeño pinchazo de culpabilidad por usar a la tía Beb como mensajera involuntaria. Pero luego recordé que en noviembre me había dicho que estaba siendo dramática, y la culpa desapareció más rápido que la lealtad de Vanessa hacia Dennis Crowell. ¿Dónde iba a estar yo en realidad ese martes, 11 de marzo? No en Charlottesville. No visitando a nadie. Iba a estar sentada dentro de la comisaría de Roanoke en la avenida Campbell, frente a la sargento Elma Dorsey, presentando una denuncia formal ampliada con todas las pruebas que había reunido. Los 34 incidentes de acoso, el historial en Flagstaff, los registros telefónicos que demostraban que Vanessa había estado en contacto con Dale mientras mi madre seguía viva y recibiendo quimioterapia, y una solicitud formal de orden de protección que me cubriera a mí y al almacén. Iba a estar rodeada de agentes de policía, con constancia oficial y sello de tiempo, cuando Vanessa Hooks mordiera el anzuelo. Hice 3 copias de todo: la carta de mi madre, los registros telefónicos,
la documentación financiera, el inventario completo del almacén. Un juego fue a mi caja de seguridad ignífuga en casa. Otro fue al despacho de mi abogado. El tercero lo entregué personalmente a la sargento Dorsey con antelación para que tuviera tiempo de revisarlo antes de nuestra reunión. La semana antes del 10 de marzo comprobé las cámaras por última vez. Las 4 imágenes, nítidas, claras, funcionando perfectamente. Copia de seguridad en la nube activa. Terren confirmó el calendario de monitorización. Todo estaba en su sitio. Las cámaras funcionaban. La policía tenía mi expediente. El cebo estaba plantado. Y la trampa tendida. Solo tenía que esperar al martes 11 de marzo y descubrir si Vanessa Oakes era exactamente tan desesperada como yo creía. Una noche fría, el último viernes de febrero, sonó el teléfono. Era Dale. Su voz sonaba diferente a todas las otras llamadas. No exigente, no ensayada, fina y temblorosa, como la de un hombre que no había dormido en días. No presionó. No sermoneó. Prácticamente susurró. Dijo, Joy, por favor, ¿podemos hablar de la unidad de almacenamiento? Necesito. Vanessa dice que necesitamos. Y entonces se fue apagando. No pudo terminar la frase. Sonaba como un hombre al que habían reducido a polvo y ya no sabía en qué dirección estaba arriba. Casi me rompí en ese momento, sosteniendo el teléfono en mi apartamento a oscuras. Casi le conté todo, porque en algún lugar bajo toda la rabia y la traición y los meses de manipulación, ese seguía siendo mi padre. El hombre que me enseñó a andar en bici en el aparcamiento del supermercado cuando tenía 6 años. Luego pensé en esos registros telefónicos. Dale hablando con Vanessa mientras Patrice estaba sentada en una bata de hospital conectada a un gotero, esperando que la llevaran al tratamiento de quimio, esperando que nunca llegó. La sensación pasó. No del todo, pero lo suficiente. Le dije que le quería. Le dije que hablaríamos pronto. Y colgué. Martes, 11 de marzo. Me desperté a las 6:45. Apenas había dormido, quizás 3 horas en total. Pero en el momento en que abrí los ojos estaba completamente alerta. Sin aturdimiento, sin confusión. Solo un zumbido constante de adrenalina que llevaba 3 meses acumulándose. Me duché, me puse una americana azul marino y unos pantalones oscuros, el tipo de ropa que dice soy una persona seria con documentación, y me comí una barrita de cereales de pie sobre el fregadero de la cocina porque no podía quedarme quieta lo suficiente para desayunar en condiciones. Metí la carpeta maestra en una bolsa de tela. 34 informes de incidentes en orden cronológico, el historial de Flagstaff, el artículo del periódico de Arizona, el análisis de los registros telefónicos, copias de la carta de mi madre, la escritura y el testamento, y la solicitud de orden de protección. Meses de pruebas en una sola carpeta de anillas. Llegué a la comisaría de Roanoke en la avenida Campbell a las 9:15. La sargento Elma Dorsey me estaba esperando. Me llevó a una pequeña oficina. Paredes beige, luz fluorescente, una mesa con un ordenador y una taza de la comisaría con unos cuantos bolígrafos. El tipo de habitación donde ocurren las cosas importantes y aburridas. Me senté y empecé a desplegar la carpeta sección por sección. Dorsey lo revisó todo con cuidado. Hizo preguntas. Cotejó fechas. Pasó tiempo extra en la conexión con Flagstaff y en los registros telefónicos que demostraban que Vanessa había estado en contacto con Dale meses antes de que muriera mi madre. Le expliqué el patrón. Dennis Crowell en Arizona. Ahora Dale Somerville en Virginia. El mismo método. Encontrar a un viudo, aislarlo, desangrarlo económicamente, desaparecer. Excepto que esta vez Vanessa se había puesto codiciosa. También quería el almacén. A las 10:30, Dorsey me dijo que iba a recomendar la orden de protección y remitir la conexión con Flagstaff a su unidad de detectives para una investigación más profunda. Me preguntó si quería café. Dije que sí, sobre todo porque mis manos necesitaban sujetar algo. A las 10:47, me vibró el teléfono. Miré la pantalla. Era el número de Sentinel Monitoring, la empresa de seguridad. Mi frecuencia cardíaca no se disparó. Eso me sorprendió cuando lo pensé después.
En ese momento lo único que sentí fue una calma tranquila y nítida, como ver la última palanca encajar dentro de una cerradura. Respondí. La voz de Terren, serena y profesional. Señorita Summerville, le llamo de Sentinel Monitoring. Necesito informarle de que hay una mujer en su unidad del almacén. Lleva lo que parecen ser unas cizallas industriales. También hay un hombre mayor sentado en un vehículo en el aparcamiento. No ha salido del coche. Le pregunté a la sargento Dorsey si podía poner la llamada en altavoz. Asintió y se inclinó hacia adelante. Le pedí a Terren que no se acercara, que siguiera grabando y que me dijera cuánto tiempo llevaba allí. Me dijo que aproximadamente 4 minutos. Ya estaba trabajando en el primer candado. Dorsey no dudó. Cogió su radio de mesa y envió una patrulla al polígono industrial de la calle Williamson. 2 agentes. Me quedé sentada en esa oficina beige escuchando el murmullo de la radio mientras Terren seguía en línea. Fue narrando la situación con esa misma voz tranquila. Ha cortado el primer candado. Lo ha tirado al suelo. Está empezando con el segundo. Lo imaginé desarrollándose en las 4 imágenes de las cámaras que había instalado. Cada ángulo cubierto. Cada segundo grabado en 4 kilopíxeles y copiado en la nube en tiempo real. Las cámaras confirmaron después todos los detalles. Vanessa Oakes llegó al almacén a las 10:43 de la mañana en un Lexus blanco. Llevaba vaqueros de diseñador y una blusa de seda color crema. Aparentemente había decidido vestirse bien para cometer un delito. Se acercó a la puerta principal con una bolsa de viaje negra y un par de cizallas industriales de 90 centímetros. Se detuvo frente al cartel plastificado. La cámara captó sus ojos recorriendo las palabras. Propiedad privada. Prohibida la entrada. Videovigilancia. Delito penal. Leyó cada palabra. Hizo una pausa de exactamente 2 segundos. Luego colocó las cizallas en el primer candado y empezó a apretar. Dale estaba en su Chevrolet Silverado en el aparcamiento, con el motor en marcha y las manos aferradas al volante a las 10:10. Nunca salió del coche. Se quedó allí sentado mirando al frente, como un hombre que sabe que está en el lugar equivocado pero no puede marcharse. Vanessa cortó el primer candado a las 10:53. Lo tiró al cemento, lo apartó de una patada y pasó al segundo. Iba rápido, concentrada. Claramente había investigado los candados porque atacaba el arco por el ángulo correcto. Pero un candado comercial necesita tiempo y fuerza considerable para cortarse. Incluso con herramientas industriales. Todavía estaba trabajando en él cuando el coche patrulla entró en el polígono a las 10:56. 9 minutos desde la llamada hasta la llegada. Sin sirenas. Sin luces. Solo un coche patrulla blanco de la comisaría de Roanoke entrando silenciosamente en el aparcamiento. 2 agentes bajaron del coche y se acercaron a pie. Vanessa tenía las cizallas a medio apreté sobre el segundo candado. Escuchó pasos, se giró y se quedó paralizada. Para una mujer que nunca perdía la compostura, las imágenes muestran un momento muy breve, quizás segundo y medio, en el que su expresión pasó de concentrada a calculadora. Luego la máscara volvió a colocarse. Los agentes le pidieron que dejara las cizallas y se apartara de la puerta. Obedeció de inmediato. Sin resistencia. Era demasiado lista para eso. Se puso de pie con las manos a la vista y empezó a hablar. Voz calmada, razonable, cooperativa. La misma voz que probablemente usó con Dennis Crowell cuando le preguntó a dónde había ido sus ahorros. Les dijo a los agentes que era propiedad familiar, que la primera esposa de su marido había dejado ese almacén a la familia, y que ella tenía autorización para estar allí. Metió la mano en la bolsa de viaje despacio, asegurándose de que los agentes pudieran verla, y sacó una carpeta. Dentro había una carta mecanografiada en papel blanco. Iba dirigida a quien corresponda y declaraba que Joy Summerville autorizaba a Vanessa Oakes a acceder a la unidad del almacén e inventariar su contenido. En la parte inferior, lo que se suponía que era mi firma. La carta llevaba fecha del 20 de febrero. Los agentes la examinaron. Se pusieron en contacto por radio con la sargento Dorsey. Dorsey cruzó el pasillo hasta la pequeña oficina donde yo seguía sentada con mi carpeta y mi café frío.
Me hizo una serie de preguntas directas. ¿Había escrito esa carta? ¿La había firmado? ¿Había autorizado a alguien a acceder al almacén? No. No. Y absolutamente no. El 20 de febrero, la fecha impresa en esa falsificación, yo estaba en la clínica de fisioterapia de la calle Franklin desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Mi ficha de control horario, mis compañeras de trabajo y el sistema de tarjetas de acceso de la clínica podían confirmarlo. No había escrito, firmado ni autorizado nada. Dorsey transmitió la confirmación a los agentes en el lugar. Vanessa Hooks fue arrestada. Los cargos: tentativa de robo con fuerza según el artículo 18 de febrero del 91 del Código de Virginia, delito de categoría 6. Allanamiento de morada según el artículo 18.219, delito de categoría 1. Daños a la propiedad: 2 candados comerciales valorados en $740, según el artículo 18.237. Y falsificación de la carta de autorización según el artículo 18.272, delito de categoría 5. La esposaron, la metieron en el coche patrulla y la llevaron a la comisaría para registrarla. Dijo exactamente una cosa a los agentes: quiero a mi abogado. Nada más. Sin lágrimas, sin explicaciones, sin teatro. Incluso esposada, Vanessa Hooks seguía calculando su siguiente movimiento. A Dale lo abordaron por separado. Seguía en el Silverado con el motor en marcha y las manos temblando en el volante. No fue arrestado en el lugar, pero los agentes tomaron su declaración y le informaron de que su presencia durante la comisión de un delito le convertía en posible cómplice. Le dijeron que no abandonara Roanoke. Yo no estuve allí para nada de eso. No vi el arresto. No vi a Vanessa esposada ni a Dale temblando en su camioneta. Me enteré de los detalles a lo largo de las 2 horas siguientes a través de las actualizaciones de la sargento Dorsey, y más tarde a través de las imágenes de seguridad. Mi victoria no fue una confrontación. Fue una llamada telefónica, una carpeta llena de documentos y 4 cámaras que grabaron todo en detalle cristalino. Esa tarde me senté en el sofá y vi las imágenes de seguridad en el portátil. La vi leer ese cartel y seguir cortando. La vi sacar la carta falsificada de la bolsa con la confianza de una mujer que había hecho aquello antes. Y mi detalle favorito, el que rebobiné 7 veces, fue la mancha de grasa en la manga de su blusa de seda dejada por las cizallas. Una blusa de $200 arruinada por sus propias herramientas. Hay algo en esa imagen de la que nunca me cansaré. Me hice una taza de manzanilla. Me quedé un rato a oscuras. Lloré unos 10 minutos. No de tristeza, no de triunfo, sino de algo más grande que los dos juntos. Alivio, quizás. O la sensación de dejar por fin algo tremendamente pesado que había estado cargando durante 19 meses. Antes de contarte cómo terminó todo esto, si esta historia ha significado algo para ti, me encantaría que le dieras al botón de suscripción. Significa más de lo que imaginas y me ayuda a seguir compartiendo estas historias contigo. A las 48 horas del arresto, un juez firmó una orden de registro para la vivienda que Vanessa compartía con mi padre. Los agentes llegaron un jueves por la mañana y registraron la casa habitación por habitación. En el cajón inferior de un escritorio del cuarto de los trastos, un escritorio que antes había sido de mi madre, encontraron lo que yo había sospechado pero no había podido demostrar hasta ese momento. Un segundo documento falsificado. Este era peor que la carta del almacén. Mucho peor. Era un poder notarial general, mecanografiado en papel tamaño oficio, supuestamente firmado por Dale Somerville. Otorgaba a Vanessa Hooks plena e irrestricta autoridad sobre todas las cuentas financieras de mi padre, bienes inmuebles, inversiones y asuntos legales. Con efecto inmediato. Sin fecha de caducidad. Mi padre nunca firmó ese documento. Nunca lo había visto. Ni siquiera sabía que existía. Vanessa no estaba intentando solamente entrar en un almacén. Se estaba preparando para llevarse todo lo que tenía mi padre, la casa, el plan de jubilación, todo lo que quedara de sus ahorros. Y lo iba a hacer con un papel que él nunca había autorizado. El almacén era solo una pieza. El propio Dale Somerville era el objetivo real.
Igual que Dennis Crowell. El mismo método, distinto estado. Ese poder notarial falsificado añadió un segundo cargo de falsificación, artículo 18.272 del Código de Virginia, delito de categoría 5. Sumado a la primera falsificación, la tentativa de robo con fuerza, el allanamiento y los daños a la propiedad, Vanessa se enfrentaba ahora a 3 cargos por delito grave y 2 por falta en el estado de Virginia. Su abogado intentó negociar, pero las pruebas no eran del tipo que uno negocia. Había imágenes en 4 kilopíxeles de ella leyendo el cartel de prohibido el paso y cortando los candados. Había una carta falsificada en su propia bolsa. Había un poder notarial falsificado en su propio escritorio. Había un patrón documentado de comportamiento depredador idéntico en otro estado. Y había una sargento de la comisaría de Roanoke con una carpeta muy bien organizada con 34 incidentes de acoso, cada uno con sello de tiempo e impreso. La comisaría de Roanoke remitió el expediente completo a la policía de Flagstaff. Los detectives de Arizona tenían ahora lo que nunca tuvieron cuando Dennis Crowell presentó su denuncia: un patrón repetido documentado. Los $89,000 desaparecidos de Dennis. La segunda hipoteca no autorizada. Las tarjetas de crédito abiertas a su nombre. Todo estaba de nuevo sobre la mesa. Flagstaff reabrió formalmente el caso y presentó una solicitud de extradición que se ejecutaría una vez concluidos los procedimientos de Virginia. Vanessa Hughes se enfrentaba ahora a cargos penales en 2 estados, separados por 3.000 kilómetros, conectados por exactamente el mismo esquema. Su fianza se fijó en $35,000. El juez citó el riesgo de fuga dado su historial documentado de desaparecer de Flagstaff sin dejar rastro después de dejar seco a Dennis Crowell. Vanessa no pudo pagarla. Cada dólar al que había tenido acceso provenía de las cuentas de Dale, y esas cuentas estaban congeladas como parte de la investigación. La mujer que había gastado $6,200 en un retiro de bienestar en Cabo San Lucas y $4,800 en un salón que no necesitaba no pudo reunir la fianza cuando su propia libertad dependía de ello. Se quedó en la cárcel municipal de Roanoke esperando el juicio. A Dale lo acusaron formalmente de complicidad en la tentativa de robo con fuerza según el artículo 18 de febrero del 18 del Código de Virginia. Colaboró con la investigación desde la primera hora. Declaró todo, que Vanessa había planeado la incursión al almacén, que Vanessa había comprado las cizallas en una ferretería de la calle Erzburger, que Vanessa había preparado la carta de autorización falsificada, que Vanessa le había dicho que todo iría bien porque era propiedad familiar. Su abogado negoció un acuerdo de culpabilidad. Dale se declaró culpable de allanamiento de morada de tipo menor a cambio de su plena colaboración y testimonio. Se eliminó el cargo grave de complicidad. Su condena: 18 meses de libertad vigilada, 200 horas de servicio comunitario y la asistencia obligatoria a un programa para víctimas de explotación financiera. El cargo grave quedó fuera. Pero Dale Somervall, supervisor de cartero jubilado, 31 años de servicio federal, un hombre que en su vida había tenido ni una multa de aparcamiento, ahora tenía antecedentes. Para un hombre de su generación, un hombre que planchaba sus camisas y lustraba sus zapatos y creía que el nombre de uno significaba algo en la comunidad, ese antecedente era una cicatriz que nunca sanaría del todo. Y él sabía que se lo había ganado a pulso. 3 días después del arresto llamaron a la puerta de mi apartamento. Sin llamada previa, sin mensaje. Solo un golpe en la puerta. Era Dale. Parecía haber envejecido 10 años en 72 horas. La ropa arrugada. Los ojos rojos. Se quedó en el umbral y no intentó entrar. No intentó abrazarme. No puso excusas. Solo hizo una pregunta. Su voz era apenas un susurro. Dijo: ¿es verdad? Estaba hablando conmigo mientras tu madre todavía. No pudo terminar la frase. Yo no respondí con palabras. Fui a mi habitación. Abrí la caja de seguridad ignífuga y volví con la carta de mi madre. 3 páginas escritas a mano, con fecha 3 semanas antes de su muerte. Se la di y me eché hacia atrás. Dale se sentó en la mesita de mi cocina, la que compré de segunda mano cuando me mudé, y leyó la letra de su mujer muerta. El apartamento estaba en silencio. Yo me quedé de pie junto a la encimera y observé su cara.
Leyó despacio. Cuando llegó a la parte en la que Patrice escribía que sabía que era blando, que no le culpaba, que solo quería protegerme, dejó la carta sobre la mesa y apoyó las dos palmas planas sobre la superficie, como si intentara mantenerse entero a través de las manos. Se quedó allí sentado durante un buen rato. Yo no dije nada. No había nada que decir que esas 3 páginas no hubieran dicho ya mejor. Una semana después llevé a Dale al almacén. Nunca había estado dentro en todos los años que Patrice llevaba su negocio. Nunca había visitado el espacio donde ella pasó miles de horas devolviéndole la vida a muebles viejos y rotos. Ese solo hecho te dice todo sobre su matrimonio. Ella tenía un mundo entero al que él nunca se molestó en entrar. Dale cruzó la puerta y se detuvo. Filas de muebles restaurados se extendían a lo largo del espacio. Un conjunto de comedor de teca con la veta pulida hasta el color ámbar. Una librería de nogal de 1962 con la herrería original de latón. Un sillón Eames sin una sola imperfección. Una docena de aparadores y vitrinas en nogal y palo de rosa. Cada uno más hermoso que el anterior. Y allí, justo en el centro de la pared del fondo, el aparador de Hans Wegner. El que Patrice había sacado del comedor mientras Dale pensaba que era lo de la cochera. En el rincón del fondo, apiladas con cuidado en estanterías industriales, las herencias familiares que yo había ido sacando de la casa durante meses, el broche de oro de la abuela y las perlas, la cubertería de plata de 60 años, las acuarelas de Patrice, 3 generaciones de álbumes familiares de fotos. Mi padre se quedó de pie en medio de 18 años del trabajo de su esposa y por fin comprendió lo que había tenido a su lado todo ese tiempo y nunca había visto. No solo los muebles, no solo el dinero. El amor. La habilidad. La paciencia. Los miles de horas que ella pasó convirtiendo las cosas desechadas de los demás en algo hermoso. Y luego había pasado sus últimos meses en vida protegiéndolo todo. No para ella, sino para mí. Porque sabía que él no lo haría. Dale presentó una petición de nulidad la semana siguiente. Su abogado presentó las pruebas: matrimonio contraído bajo pretexto fraudulento, cargos penales presentados contra la cónyuge, duración inferior a 12 meses, historial documentado de comportamiento depredador. El juez revisó el caso y concedió la nulidad 6 semanas después. El matrimonio quedó legalmente anulado. Era como si nunca hubiera existido. Vanessa Hughes no recibió nada, ni pensión compensatoria, ni división de bienes, ni derecho sobre la casa, ni reclamación sobre nada. En mayo firmé el arrendamiento de un pequeño local comercial en la avenida Campbell, en el centro de Roanoke. Pasé 2 semanas pintando las paredes, instalando estantes y colocando las piezas que mi madre hubiera querido que la gente viera. Me quedé con lo mejor de su colección como exposición permanente: el sillón Eames, el aparador Wegner, algunos de los aparadores que ella había restaurado con tal perfección que parecían recién salidos de la fábrica en 1958. El resto lo vendo con cuidado, como hacía ella, a personas que entienden que no están comprando solo muebles. Están comprando el oficio de alguien. El letrero sobre la puerta dice Patrice. Letras doradas sobre fondo verde oscuro. Sencillo, limpio, exactamente como ella lo hubiera querido. El almacén sigue en pie en la calle Williamson. Candados nuevos, más pesados que los que Vanessa destruyó. Pensé en añadir un tercer candado, pero decidí que probablemente era demasiado. Luego lo añadí de todas formas. Mi madre hubiera hecho exactamente lo mismo. Mi madre no pudo estar aquí para luchar por sí misma. Pero se aseguró de que yo pudiera luchar por las dos. Y la mujer que creyó que podía cortar camino hasta el legado de nuestra familia fue ella la que lo perdió todo. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo durante toda esta historia. Si te ha tocado algo, quiero que sepas que hay más historias esperándote ahí mismo en tu pantalla. Pulsa una ahora. Te lo prometo, vale la pena. Hasta la próxima.